Muy bienvenidos, hermanos, a el repaso de la lección de esta semana, lección número 11, Vivir con Cristo. Mi nombre es Pedro Luis Rivera y estamos aquí en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Rayford, Carolina del Norte. Le damos nuevamente una gran bienvenida y esperamos que este repaso de lección sea de beneficio para nuestra vida espiritual. Vamos a tener un minuto de oración antes de comenzar. Donde están, hermanos, inclinemos el rostro. Oremos. Amante Padre Señor, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de primeramente estar en comunión contigo, aprender de ti y la importancia de la lección de esta semana, Señor. Ayúdanos a poder explicar y a lo que tú está en tu mente, Señor. Ayuda a mis hermanos, bendícelos, sé con ellos, que podamos todos entender el propósito de la lección de esta semana. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, en tus manos nos ponemos, oh Dios. Amén. Amén. Nuevamente, hermanos, bienvenidos. El versículo bíblico para la semana completa se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Dice, y sobre todo, vístasen de amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses 3:14. Como introducción a esta semana, la lección empieza diciendo que si tenemos mentalidad demasiado terrenal, no seremos de utilidad celestial para el Señor. Al ser sepultados en las aguas del bautismo, nosotros morimos a nuestra antigua vida, una vida de pecado. Y al salir de las aguas, resucitamos como nuevas criaturas. Abandonamos nuestra antigua forma de pensar, también de vivir. A partir de ese entonces, vivimos de una forma distinta y pensamos también de una forma muy distinta. Dejamos de tener la mentalidad terrenal y adquirimos y empezamos a adquirir una mentalidad celestial. Y como le dije al principio, que si tenemos una mentalidad demasiado terrenal, no vamos a ser utilidad en la celestial para el Señor. Por alguna razón, nuestra antigua manera de ser se empeña en resurgir a diario. Por ello, el apóstol Pablo en esta semana nos insta a poner nuestra mira en lo celestial y dar la espalda a lo terrenal. Necesitamos mirar al yo. Tenemos que morir a ese yo antes de vivir realmente para Dios. Por eso debemos tener una mentalidad celestial para así ser útil y recibir bendiciones y dar bendiciones a otros. Y así comienza la introducción de esta semana. Vamos a pasar al día domingo. En el día domingo, mentalidad celestial. Estar cerca del cielo. No me gusta decirlo, pero de una forma personal, cuando estuve en Corea, entre más alto entierran a las personas, más cerca del cielo estaban. Casi todas las personas en la República de Corea del Sur se entierran en las montañas. También en los tiempos antiguos, para Abraham, la ciudad de Ur, la menciona la lección. Creaban un Zigarat, que era una montaña también, la cual yo fui testigo de ella. No porque estoy viejo, sino porque estuve ahí. El versículo de este día está en Colosenses capítulo 3, versículo 2, que dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Partiendo de ese razonamiento, que nosotros hemos resucitado con Cristo y que
reflejamos su carácter y que queremos ir al lugar donde Él se dirigió después de resucitar, al trono de Dios, por supuesto, eso solamente lo podemos hacer físicamente cuando Jesús regrese por nosotros en su segunda venida. Pero mientras tanto, debemos de poner nuestro punto de mira, nuestro objetivo debe ser fijarnos en las cosas celestiales. Colosenses 3, versículo 2. Hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo. Colosenses 3:3. La vida de la cual aquí se refiere es la vida que recibimos cuando nos bautizamos, hermano. Esa vida está escondida detrás de la cruz. Por esa vida, para poder mantener esa vida viva, tienes que alimentarla día a día. Tenemos que buscar las cosas de arriba día a día, puestos los ojos en Jesús. Himno 211, fija tus ojos en Cristo. Preciosamente lo dice. Podemos caer y perder la salvación, hermano. Nunca estamos libres de la tentación. Por tanto, es importante que debemos optar cada día por buscar las cosas de arriba. Tener nuestro pensamiento fijo en las cosas celestiales. La página 116, la lección ahí mismo en el domingo, termina diciendo, ¿dónde están tus pensamientos? ¿Están arriba o están abajo? Pasamos entonces al día lunes. Acabemos con lo terrenal. Ese es el título de día lunes. El versículo clave es Colosenses 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3, 5. Dado que nosotros hemos resucitado con Cristo y vivimos pensando en lo celestial, debemos entonces hacer morir lo que nos impide cumplir nuestro objetivo. Y eso es todo lo terrenal, porque es lo que se impone entre nosotros y la Canaán celestial. Para que nadie se equivoque, hermanos, Pablo nos indica las columnas fundamentales de pensamiento terrenal, lo que te va a llevar a la perdición. Para que no te equivoques: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. La naturaleza humana no ha cambiado mucho desde Pablo. Bueno, Sodoma y Gomorra, antes del diluvio. Es como un ciclo. Y en los tiempos que vivimos ahora, seguimos rodeados por las mismas pasiones que atacaban tanto al cuerpo como a la letra y al espíritu. Hablo de los 10 mandamientos. La forma en que la sociedad está en estos momentos, casi ninguno de los mandamientos son seguidos, todos son pisoteados. ¿Y por qué nosotros debemos hacer morir o abandonar o eliminar estas cosas y estos pensamientos y actos? Porque todas ellas causan la ira de Dios y son, por lo tanto, incompatibles para la Canaán celestial. No pueden encajar en nuestra vida. Algo bien interesante que dice una de las lecciones, y es:
Mata lo terrenal antes que lo terrenal te mate a ti. ¿Qué piensa? Lo voy a decirle de nuevo. Mata lo terrenal antes que lo terrenal te mate a ti. Y en la página 117 de la lección, estamos en el lunes, dice, aunque espiritualmente hemos muerto con Cristo, las tentaciones que nos presenta nuestro cuerpo deben morir. Todas, especialmente la degradación moral, hombre con hombre, mujer con mujer, brujería, tiempos en que estamos viviendo en estos momentos, hermanos. Pasamos entonces al martes. Renovación en el conocimiento. El versículo para ese día es Colosenses 3, versículo 10. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del cual que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:10. Pablo como que tiró un proverbio ahí y añade 5 columnas del pensamiento terrenal que nosotros debemos evitar. La primera, el enojo. Segundo, la ira. Tercero, la malicia, la calumnia y el lenguaje obsceno. Colosenses 3, versículo 8. Y termina con un sexto, que es el peor de todos. No mintáis los unos a los otros. Colosenses 3, 9. No engañes a tu hermano. Pablo da por sentado que ya tanto tú como yo nos hemos despojado del viejo hombre y los hechos que él hacía. Nos hemos quitado las vestiduras viles cuando hemos dejado que Jesús quite nuestros pecados. En la página 118, ahí mismo en el martes, dice algo que me llamó mucho la atención. Dice que la malicia desea la desgracia de otros, y eso es muy cierto, hermanos. Pablo vio eso. Tenemos que despojarnos de esas ropas y necesitamos vestirnos con las ropas de gala. Revestidos de estas nuevas ropas, somos renovados continuamente, hermanos, mediante el estudio de la palabra, creciendo en sabiduría y en santidad cada día. Colosenses 3, versículo 10. Mientras nosotros somos renovados por la obra del Espíritu Santo y el estudio de la palabra, desaparecen las barreras que nos separan entre nosotros mismos. El conocimiento de Cristo a través de su palabra nos lleva a reflejar su propia imagen, pero siempre para que sea la gloria de Él, no gloria de nosotros. Buscar trabajo, buscar un sitio donde tú puedas servir al Señor, no que el Señor te sirva a ti. Y eso Pablo lo dice claramente porque somos ciudadanos de un reino muy superior al que vivimos. Dar gloria a Dios, no a nosotros. Y así termina el día martes, página 118. Vamos entonces, hermanos, al miércoles. Carácter de una vida nueva, de la vida nueva. Vivimos con los malos hábitos desechando cuando venimos a Cristo.
Esos malos hábitos se supone que lo hubiésemos desechado ya. Sin embargo, el versículo 14 del capítulo 3 de Colosenses dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Somos escogidos de Dios, hermano. Dios nos ama, somos santos, pero Pedro dice que esto nos da buenos beneficios, pero también nos da grandes responsabilidades. Estoy en 1 de Pedro 2:9. Ahora, ¿cómo se comporta un escogido de Dios? Es la pregunta que hace la lección en este momento. Número 1, con extrañable misericordia. Ponte en el lugar del otro. Mira el sufrimiento, la necesidad que está pasando. Con benignidad. Número 2. Esa benignidad que solamente tú la recibes cuando te encuentras realmente con Cristo. Ejemplo bíblico, Naamán, le pidieron un talento y dio 2. Benigno. Como humildad. Humildad, conocer, aceptar nuestras limitaciones. Aceptar hasta dónde podemos llegar. No con orgullo, pero tampoco actuar con pretensiones, haciendo creer algo cuando realmente quieres otra cosa. Eso, con esa humildad es que debemos siempre estar, hermano. Con mansedumbre, número 4, control, autocontrol. Todos sufrimos de eso. Yo le pido al Señor que me ayude con eso. Con paciencia. Ten la paciencia de los santos. Ten la paciencia que tiene una madre cuando está enseñándole a su hijo, soportándonos los unos a los otros. No importa la situación que nos encontremos, no importa si no estamos de acuerdo, somos hijos de Dios. Y viene entonces la número 7, que es perdonándonos los unos a los otros. Pero un perdón real, no un perdón de boca nada más. Un perdón en la que tú ves a tu hermano y no sientes nada, simplemente, hermano, que el Señor te bendiga. Ese perdón. Y todo esto es el entorno de un vínculo perfecto, que es el amor. Colosenses 3:14. Hay beneficio para ese amor, pero también hay grandes responsabilidades. Beneficio. Al comportarnos así, enseñándoles a otro el amor de nuestro Dios, nos beneficiamos, pues recibimos bendiciones y también se benefician los demás que están alrededor de nosotros, hermanos. Que ellos ven nuestros actos, la responsabilidad que tenemos, que nuestra conducta glorifique a Dios. Ser ejemplo en todo momento, especialmente si estamos en una posición de liderazgo, hermano. Que podamos animar a otros a que lleguen a los pies de Jesús. Los creyentes son amados por Dios y consagrados con privilegios, pero también la importante responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de la oscuridad y nos trajo a la luz. Be the sermon, como dicen los americanos. Tú sé el sermón con el ejemplo que tú das. Vamos entonces al día jueves. El día jueves es viviendo la nueva vida. Y el versículo clave para ese día se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Dice así:
la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos los unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3, 15 al 17 nos muestra cómo alimentar nuestra naturaleza celestial, cómo nutrir esa naturaleza, dejando que la paz de Dios nos gobierne, estando siempre bajo su ala, permaneciendo unánimes a Él, agarraditos de la mano, siendo agradecidos no tanto con Él, con nuestros hermanos, con nuestros parientes, con las personas que nos rodean, hermano. Estudiando abundantemente la Biblia. No hay forma que puedas estar en comunión con el Señor si no estudias su palabra diariamente. Día jueves, página 120. Enseñando lo que aprendimos los unos a los otros. Siempre enseña a alguien lo que tú aprendiste. No te quedes con eso dentro de tu corazón, hermano. Cantando salmos, himnos, cánticos espirituales. Qué bonito cuando llegamos a la iglesia y estamos cantando y alabando al Señor con cánticos. Haciendo todo en el nombre de Jesús. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado porque Pablo nos dice que podemos también caer. Y en vez de hacer las cosas en nombre de Jesús, las hacemos en nombre de nosotros. Por eso tantos falsos maestros, por eso tantas falsas enseñanzas. Y en estos tiempos es lo mismo, hermanos. Dice aquí, cuando habla de cantos espirituales, se refiere a cantos de alabanza relacionados con una experiencia espiritual. La hermana White dice en el Ministerio de Curación, página 196, dice, el canto es un arma que siempre podemos usar contra el desaliento, abriendo así nuestro corazón a los rayos de luz de la presencia de El Salvador. Encontraremos salud y recibiremos su bendición cuando alabamos su nombre. La música adecuada puede ser edificante espiritualmente. Todo lo anterior hablado en este día sucede si Cristo está al control. Todo lo que hemos discutido, todo hasta hoy jueves, sucede solamente si tú estás en comunión con el Señor, si Él está en el control de todo. Tenemos que poner ese yo al lado. Ya viernes y terminando este repaso de lección, hemos visto las características de una vida auténtica cristiana. En Cristo somos la repetición de la vida de Jesús. Quiere decir, tratamos de reflejar su carácter en todo momento. El verdadero cristiano ha reemplazado la mentalidad terrenal por la celestial. Y aún peleamos a diario para estar en esa posición. Acuérdense en que el domingo discutimos sobre la mentalidad celestial. Nunca, hermanos, nunca vamos a estar libres de la tentación. Por lo tanto, debemos todos, en todo momento, ostentar de estar cerca del Señor. Cada día, buscar las cosas de arriba. En la mañana, cuando te levantas, cuando sales de tu casa, cuando estás en el trabajo,
cuando regresas por la noche, pon en las manos del Señor todo lo que tienes que hacer, todas tus decisiones. Si tú decides por el Señor, esa va a ser la última decisión que vas a tomar solo. Discutimos también que tenemos definitivamente que acabar con lo terrenal. Debemos aprender a despojarnos de lo terrenal poco a poco. Las tentaciones que nuestro cuerpo presenta llegan a nosotros a diario, 5, 6, 10, 100 veces. Por eso es tan necesario que estemos siempre conectados al Señor, que estemos siempre en comunión con Él. Tenemos, como decimos el martes, de llenarnos, de revestirnos de ese conocimiento. La única forma que vamos a alcanzar ese conocimiento es a través del estudio de la palabra. Conocer a Cristo a través de su palabra es tan y tan importante. Es el alimento que nosotros como seres nuevos, criaturas nuevas, necesitamos todos los días conocer ese alimento. También tenemos que ver el carácter que vamos a tener en la nueva vida. Tenemos que ser misericordiosos, benignos, humildes, tener autocontrol, mansedumbre en todo momento, paciencia. Tenemos que soportarnos los unos a los otros, tenemos que entendernos, perdonarnos. Y sobre todo, Pablo dice, el amor es el que llena completo. Son características que a las que tú las ves individual suenan bonitas, pero cuando empiezas a mirarlas cada uno individual, son características fuertes que hay que practicar, que hay que pedirle al Señor la dirección por cada una de ellas. Son experiencias y etapas que tu vida está viviendo y no vas a progresar y no vas a llegar a la meta final si no te pones en las manos del Señor, que Él te guíe. Viviendo la nueva vida que nos espera. Desde ahora, hermanos, tenemos que practicar esa vida. Desde ahora, hermanos, tenemos que empezar a desarrollar esas características que van a cambiar la forma que nosotros somos. Es importantísimo que dejemos una buena impresión, especialmente en las personas a las que le estamos hablando de Dios. Todo lo que hablamos sucede porque Cristo está en el control. Todo lo que hacemos y ponemos en sus manos sucede por esa razón, porque Cristo está en el control. Y es la única forma que nosotros podemos ajustarnos a comenzar a vivir en esa Canaán celestial. La hermana White dice en el libro A fin de conocerle, el devocional, a fin de conocerle, del 22 de julio, lo siguiente. Cultivad sentimientos bondadosos, sentimientos tiernos, sentimientos comprensivos, y no los llaméis debilidad, porque son los atributos del carácter de Cristo. Cuidad vuestra influencia. Es importante eso que la hermana White nos dice. Que sea de un carácter tan puro y fragante que nunca os avergoncéis de que se reproduzca en los demás. Cuidad vuestra influencia, especialmente
con las personas que nos rodean, especialmente, hermanos, con personas que no conocen de Dios, que le estamos enseñando, que le estamos atrayendo para que conozcan del Señor. No podemos predicar algo y dar un mal ejemplo. Nosotros somos los que tenemos que ser el sermón. No importa lo que tú digas, lo que hagas, lo que la gente ve, el reflejo del carácter del Señor. Sigue diciendo la hermana White, como las gotas de agua conforman un río, así las pequeñas gotas conforman la vida. La vida es un río pacífico, tranquilo, agradable, o es un río turbulento que siempre arroja lado y suciedad hacia las esquinas, con corrientes fuertes. En esta vida podéis someteos a la disciplina del Espíritu Santo mediante la santificación del Espíritu, creceréis cada vez más a la semejanza de Cristo. Termina diciendo la hermana White. Hermanos, cada día debemos someternos al estudio de la palabra del Señor para poder empezar a conocerlo, buscarlo. Si tú buscas al Señor, lo vas a encontrar, lo vas a encontrar. Ya terminando este repaso, el creyente genuino exhibe características de una vida nueva en Cristo. El creyente genuino se ve el cambio tan pronto el Señor entra en su corazón. Nadie puede conferirnos a nosotros un sentimiento de pertenencia más profundo que nuestra unión y nuestra relación con Cristo. En la forma que nos relacionamos con Él, cuando Él te acurruca en sus brazos y tú sientes esa protección, no hay algo más profundo y que allegue a las personas más que eso, hermano. Piensa en esta semana cómo Pablo ha estado escribiendo y preparándonos para esa vida celestial que vamos a tener. La lección de la semana que viene, la vida en comunión con los demás. Y es interesante porque nos va a dar mucho más características de las que necesitamos para así poder ir a la Canaán celestial. Con esto cerramos esta semana, repaso de lección. Quiera Dios que la semana que viene nos veamos nuevamente, estudien su lección diaria. Cualquier pregunta la pueden poner en la página de nuestra iglesia y que el Señor les bendiga. Vamos a orar antes de cerrar. Amante Padre, gracias por habernos guiado en este pequeño estudio, repaso de lección. Pedimos, Señor, que lo que hemos estudiado quede grabado en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a que en cada momento estemos cerca de ti, a que podamos dar un buen ejemplo de lo que es tu amor, tu bondad y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, pido la bendición por mis hermanos que estuvieron aquí con nosotros en este estudio, por nuestra iglesia, por nuestro pastor. En el nombre de Cristo, tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y los espero la próxima semana para la lección número 12.